desde Argentina con Nueva Sion, la voz de Gustavo Efron. Hola, Gustavo. Hola, Raquel, ¿cómo estás? Pues encantada de hablar contigo, además en unos días en los que imperativamente tenemos que recordar un suceso triste, Gustavo. Exactamente, digamos, hoy justamente se está cumpliendo un nuevo aniversario del atentado a la Embajada de Israel, y creo que nosotros como judíos en Argentina nos es imperativo poner énfasis en esta recordación, en particular una recordación que, por decirlo de una manera figurativa, ha tenido mucho menos marketing, entre comillas, que el atentado a la AMIA, por distintas características, por distintas cuestiones, ¿no? Básicamente porque desde el principio, de manera errónea, digamos, al atentado a la Embajada de Israel se la visualizó en un momento, al principio, como una exportación de un conflicto foráneo, digamos, o el conflicto del Medio Oriente a la Argentina, ¿no? Y no como un problema particularmente argentino, ¿no? Luego, con la consecución del otro atentado, quedó más bien en claro que no era fortuito la elección de Argentina como un espacio, un lugar para atentados, sino que tenía que ver también con causas particularmente locales, y que el atentado a la embajada había tenido que ver también con cuestiones que tienen que ver con los vínculos de Argentina con Israel, con el mundo árabe y con el resto del mundo, ¿no? Yo, digamos, me gustaría hacer como dos partes de esta conversación, ¿no? La primera parte tiene que ver con una mirada, una apropiación más personal, ¿no? Uh-huh. Que tiene que ver con cómo lo viví yo en ese momento. Mi padre trabajaba en ese momento en la Embajada de Israel, mi padre Simón Efron. Él trabajaba justamente recorriendo el interior del país como una persona vinculada a lo que es el trabajo con inversión y bonos del Estado de Israel. Mi padre era una persona, un dirigente comunitario de los viejos Ascanín, por llamar así, que había sido presidente de la comunidad en la provincia de Entre Ríos y que había trabajado en Campaña Unida y había trabajado en diferentes espacios y que en este momento, durante un par de años, estaba trabajando justamente en la embajada. Bueno, y estando yo en mi casa, prendo la televisión y veo efectivamente lo que parecía algo increíble. Y Gustavo, Sí. ¿tu padre en ese momento estaba de viaje o no sabíais dónde estaba o estabais en la...? Mi padre estaba de viaje, Uh-huh. justamente como él, digamos, tenía una oficina en la embajada, no propia, sino que tenía una oficina en la cual reportaba, por llamar así, y él estaba de viaje justamente cumpliendo alguna de sus funciones, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, varios de sus compañeros de trabajo murieron en el atentado, ¿cierto? Uh-huh. Y esto, obviamente que para nosotros era la irrupción de un mundo increíble e inusitado dentro de un contexto argentino donde no estábamos ni siquiera en nuestra imaginación más cercana poder tener un acercamiento a este tipo de situaciones, ¿no? De conflictos. Y automáticamente en ese momento, por lógica, digamos, lo atribuimos a esta primera hipótesis que yo les comentaba, que tiene que ver con atribuir el conflicto, el problema, a una situación internacional que se exportaba a la Argentina casi de manera azarosa. Y ahí vamos un poquito a la segunda parte de esta charla, que tiene que ver con que no era azaroso, digamos, la elección de la Argentina, porque, bueno, pongamos un poco el contexto mundial, ¿no? Estamos hablando de un año en el cual hacía muy poco tiempo
que había caído, digamos, el bloque soviético, digamos, lo que fue la perestroika y la caída de la Unión Soviética, que constituía prácticamente un mundo unipolar, con una potencia hegemónica que terminaba siendo la dominante y consolidaba el proceso de globalización, y donde en ese contexto en Argentina tenemos un candidato a presidente del año 89, Carlos Saúl Menem, que bajo la retórica, digamos, y el folclore de la recuperación de un viejo caudillismo, al estilo de los caudillos de Facundo Quiroga, creaba una imagen de una revolución productiva y una vuelta, digamos, a ciertos formatos populares, digamos, en frente a lo que era otro candidato del peronismo, que era Antonio Cafiero, que implicaba como la renovación más modernosa o modernizadora dentro del peronismo. Y en este contexto, Menem, en esa retórica y en esa cultura, digamos, es el descendiente de sirios, viaja a Siria y establece fuertes contactos, de hecho, con el presidente, el dictador de ese momento, al-Assad, y tiene reuniones y fiestas y demás, donde entre diferentes cuestiones que promete la venta de un reactor nuclear a Siria. Y otras cosas más, ¿no? Incluso, bueno, cuando llega, logra entrar al-Ibrahim y ponerlo en una función de la aduana. La cuestión es que cuando Menem gana las elecciones, Menem pensaba que iba a poder cumplir algunas de estas promesas de campaña y no las puede cumplir por presión de los Estados Unidos, y hasta les aconsejan que el primer viaje que haga Menem a nivel internacional sea al Estado de Israel como un hecho simbólico. Y Menem viaja al Estado de Israel, digamos, como para mostrar de qué lado del mundo está. No solo eso, sino que también lo que hace es vuelve para atrás un convenio también de provisión de reactor nuclear a Irán, que había hecho el antecesor de Menem, que es Raúl Alfonsín. Esta virulenta, digamos, el cambio en cuanto a las promesas, digamos, es minimizado por Menem, en el mejor sentido de las picardías criollas, pero cuando uno juega con determinados actores en el nivel internacional, a veces esas vivezas criollas pueden costar caros, digamos. Tal es así que peligrosos amigos, sucede, ¿no, Gustavo? ¿Cómo? Que tenía peligrosos amigos, Menem. Claro, tenía peligrosos amigos y promete ante esos amigos cosas que después no pueden cumplir, y hay algo que es la realidad, que es cuando uno entra a gobernar se encuentra con lo que es la realpolitik, ¿no? Y la realpolitik hace que uno pueda gobernar en función, digamos, cuando uno habla desde afuera puede proponer montones de cuestiones. Cuando hay que gobernar hay que activar, hay que negociar con los distintos actores de poder y en definitiva poder posicionarse en algún lugar. Cuando Menem asumió el poder, se disciplinó en forma indiscriminada con la potencia hegemónica. Tan es así que luego hace una sobreactuación digamos, de la adhesión, digamos, enviando tropas al Golfo Pérsico en el año, cuando fue la primera guerra del Golfo. Una cuestión simbólica, porque se pueden imaginar que las tropas argentinas mucho que digamos no iban a poder aportar, digamos, ¿no? Pero era una manera representativa de simbolizar de qué lado se está. Bueno, en Argentina estos sobreposicionamientos, estas promesas de un lado y sobreposicionamientos de otros, tienen consecuencias y los atentados, o sea, primero un atentado, o sea, acá hay tres cosas. Está el atentado a la Embajada de Israel, por un lado,
el atentado a la AMIA, luego, y la muerte accidental, entre comillas, del hijo de Carlos Menem, ¿no? Entonces, que cae en un helicóptero, ¿no es cierto?, teóricamente enredado por un cable. Lo cual, bueno, probablemente para muchas de las personas que ya tienen unos cuantos años y siguen el caso argentino, muchas de estas cuestiones son muy sabidas, digamos. Probablemente muchas personas que tengan un poco menos años no sepan, no tengan claro esta pequeña parte de la historia, e incluso probablemente algunos que no viven en Argentina y no siguen tan de cerca tampoco tengan esta mirada, digamos. Por eso me parecía que es importante, digamos, además de dar el testimonio personal de lo que pasó, cómo lo viví yo y qué pasó con mi padre, y bueno, un poco también cómo mi padre sufrió en ese momento y lo que vivió, también hacer una pequeña aproximación, hacia lo que fue el análisis de ese momento, ¿no? Que tampoco es un análisis que en ese momento estaba simultáneamente tan claro, sino que se fue construyendo a partir de diferentes libros y entrevistas y demás que se fueron haciendo a lo largo de la historia por diferentes periodistas, ¿no? Bueno, y eso creo que también nos tiene que servir para lo que es, digamos, los posicionamientos actuales, ¿no? Capítulo aparte, que no voy a tomar ahora porque sería redundar en cuestiones que ya venimos repitiendo, es por qué todavía no se sabe nada, digamos, ¿no? En teoría ya se cerró el capítulo embajada, digamos, en la parte judicial, y ya se quedó como que no se va a saber, digamos, ¿no? La otra pregunta, digamos, es qué puede pasar, qué pasa cuando un gobierno adhiere a determinados postulados a nivel internacional, qué pasa cuando hay sobreactuaciones de adhesiones automáticas. En Argentina estamos en este momento particularmente en un gobierno bastante proclive a las adhesiones automáticas a los poderes de turno. Esto queda muy evidenciado en la votación que hubo ahora anteanoche, cuando Argentina acepta dar de baja leyes votadas por el Parlamento para permitir el pago de los fondos llamados fondos buitres, lo cual muestra un nivel de adhesión a un modelo determinado, hegemonizado por la potencia hegemónica. Y bueno, conflictos próximos no van a faltar, donde la potencia hegemónica esté involucrada, y más en un contexto como el europeo actual, el contexto del ISIS, el contexto de Siria. Por lo tanto, habrá que reflexionar en Argentina a ver cuán conveniente o cuán caro se puede llegar a pagar las sobreactuaciones y los posicionamientos a nivel internacional frente a los conflictos, ¿no? En los cuales en Argentina estamos bastante lejos y que pueden, sin embargo, afectarnos muy directamente cuando tenemos este tipo de actuaciones y de posicionamientos simbólicos, por llamarlo así de alguna manera. Muy bien, Gustavo, pues te agradecemos tu opinión. En el caso de los fondos buitres, seguro que levanta cierta polémica entre nuestros oyentes argentinos. Nos has contado también cómo viviste en primera persona este atentado en la Embajada de Israel, que no debemos olvidar nunca. Y seguiremos pidiendo justicia, aunque se haya cerrado el caso, como nos contabas. Muchísimas gracias y hasta una próxima edición de Desde Argentina con Nueva Sion. Muchísimas gracias a vos, Raquel, a todos ustedes, y bueno, con gusto seguimos conversando. Un saludo a toda la audiencia.